Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de los tiempos actuales. Estamos en el mejor tiempo de acuerdo a la profecía. El Señor Jesucristo prometió regresar de nuevo al planeta Tierra. Es una realidad, Él viene a reinar sobre todas las naciones de la tierra. Por eso Él está mandando señales de su venida. Todo lo que estamos viendo en este año 2020, este virus que ha afectado a muchas naciones de la tierra, tienen que ver con las señales de su pronta venida. Por eso tenemos que ir a la Biblia. La Biblia es la palabra profética de Dios. Solamente en la Biblia podemos conocer acerca de Dios, el creador del planeta, el creador de la humanidad, el creador de todas las cosas. Y dejó la Biblia como un manual para que el ser humano, toda la población del planeta Tierra, pudiese caminar aquí de una manera en bendición, como Dios quiere que camine la familia. Porque hay un enemigo de la familia, hay un enemigo de Dios, hay un enemigo de la tierra, hay un enemigo de toda la humanidad. Se llama la serpiente antigua o Satanás o el diablo. Es un espíritu, no lo vemos, es real, es invisible, pero está atacando. Es un espíritu perverso, malo, que ataca las mentes de las personas y las convierte en personas sumamente malas. Por eso estamos viviendo tanta maldad, tanta violencia, tanta inseguridad. Todo ello es producto de que el diablo, como un espíritu que sabe de la profecía, sabe que el tiempo para él ya se le está acabando en la tierra. El diablo sabe que cuando Jesucristo regrese al planeta Tierra, será atado durante 1000 años aquí en la tierra. Por eso el diablo, como león rugiente, anda desesperado buscando a quién atrapar, qué alma atrapar, qué alma convertirla en persona mala y perversa para llevársela al infierno. Es la obra del enemigo. Pero paralelamente a la obra del enemigo está la iglesia. La iglesia está aquí en la tierra para confrontar la obra del diablo. Por eso predicamos el Evangelio y usamos la Biblia, usamos este manual para que todo cristiano enseñe en base a la Biblia. Hoy hablaremos de un tema importante que tiene que ver con la vida cotidiana del ser humano o de la familia. Estamos a finales ya de este año 2020 y durante muchos meses se estuvo en el hogar confinados muchas personas debido a este virus. Dejaron de trabajar y como dejaron de trabajar, la productividad de un país se vino abajo. Por eso hay problemas en algunas familias con respecto al alimento. No hay trabajo, no hay salario, no hay comida y además todo lo que está pasando en este otoño con los desastres naturales. Hay huracanes, hay inundaciones y por otros lados hay incendios, hay terremotos. Así que todo esto está sucediendo en medio de la pandemia. El enemigo está atacando con todo. Por eso tenemos que ser enseñados en la Biblia. Cuando la iglesia está cumpliendo su función de orar y de hablar de acuerdo a la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, las cosas cambian. La maldición se convierte en bendición. Por eso, en un país donde la iglesia está trabajando, donde la iglesia está cumpliendo su función, donde la iglesia está orando, estamos viendo mejores resultados con respecto a esta pandemia y entre esos países está México. Quiere decir que en México hay mucha oración. Nuestras autoridades han ido desarrollando sus proyectos y le ha salido bien gracias a la oración de la iglesia. La iglesia está en la tierra para orar por las autoridades, para que las autoridades tengan sabiduría, tengan un despertar espiritual para que entiendan qué es lo que tienen que hacer. Por eso, cuando hay oración por las autoridades, todo va marchando bien en ciudades, en estados.
Y esto es lo que ha venido sucediendo. Por eso tenemos que enseñar todo ello, no es producto de la casualidad. El presidente dijo, esto es la suerte, no es suerte, es porque hay un entendimiento en la iglesia cristiana, la verdadera iglesia que sabe y es consciente de los tiempos proféticos últimos. El diablo está atacando naciones, está atacando nuestra nación y necesitamos intensificar la oración, el ayuno y la predicación del evangelio. Por eso tenemos que conocer todos estos aspectos de la vida humana en una ciudad, en una nación. Estamos terminando ya prácticamente este año, nos faltan 3 meses y ahora, bueno, se empieza a activar ya la economía, ya hay un desconfinamiento y estamos viendo, las estadísticas hablan cómo el contagio ha disminuido en Tabasco, el contagio ha disminuido en México con respecto a otras naciones. Ayer oía yo las noticias, por ejemplo, de Italia, 15,000 personas en un día fueron contagiadas. Así también en España, en Alemania, todo esto lo estamos conociendo en Europa porque hay un rebrote. Todo tiene que ver con los tiempos que vivimos y para eso está la iglesia, para confrontar las obras de las tinieblas. Hoy estaremos hablando de un tema importante porque si vamos ya a ir al trabajo y hay personas que no tienen trabajo, hay personas que tienen que buscar trabajo, hay personas que no saben para qué es el trabajo, hay personas que todavía están enfermas, están luchando con la enfermedad. Todo esto tiene una enseñanza en la Biblia. Dios creó el cuerpo de una manera especial, lo creó en salud. Vida y salud es el estado normal del cuerpo humano, pero para que el cuerpo humano esté en salud necesita bien comer. La comida trae salud, pero la comida viene del trabajo. Si hay trabajo, habrá comida. Hay una relación entonces entre la vida, la salud, el trabajo, la comida, pero también hay otro aspecto importante que debemos conocer. No es solamente la salud y el trabajo, la comida. Hay que conocer lo que es el diezmo de Dios. Hay personas que no conocen este concepto. Hay personas que han tergiversado este concepto. Es el concepto más atacado por el diablo, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Este concepto el diablo lo tiene en la mira, porque el diablo sabe de manera estratégica dónde atacar. Y la persona que no conoce acerca de lo que está registrado en la Biblia, entonces cae en las trampas del enemigo. Hoy hablaremos de la bendición de Dios, las bendiciones, triples bendiciones que vamos a hablar de hoy en este programa, que tiene que ver con la salud del cuerpo, tiene que ver con el trabajo que viene de Dios, todo viene de Dios, y el diezmo que viene de Dios. La salud, el trabajo y el diezmo están interconectados, están relacionados, no podemos hablar de uno sin el otro. Tenemos que hablar, de acuerdo a la Biblia, de estos 3 aspectos y todo viene de Dios. Dios es el creador de la tierra y todo lo que Dios puso en la tierra es en beneficio del ser humano, pero Dios dejó la Biblia o lo que conocemos como las Escrituras para que sigamos las instrucciones, obediencia a sus mandamientos. Hay obediencia, hay bendición. No hay obediencia, hay problemas. Hay obediencia, habrá salud. Hay obediencia, habrá trabajo. Hay obediencia, habrá siempre la bendición del diezmo. No hay obediencia, tendremos problemas. Hay personas que están en problemas porque no conocen este manual o no obedecen las instrucciones del manual. Solamente algunos tienen un concepto de religión cristiana porque se bautizaron y asisten a una iglesia, pero no tienen conocimiento. Y entonces dice la misma Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La vida del cristiano es una vida de conocimiento, es una vida del estudio de la Biblia.
El Espíritu Santo está aquí en la tierra para enseñarnos. Y en este año 2020 es un año, el 2020 significa visión. Este año 2020 es el año de la visión de Dios. Dios se mueve en lo sobrenatural. Dios se mueve en lo espiritual. Es una visión 2020 espiritual. Por eso en este año 2020, en estos meses que hemos estado confinados en casa, Dios ha estado revelando sus secretos y misterios a aquellos que quieran conocerle. ¿Y cuántas personas hoy tienen una nueva visión? La visión de Dios. Dios ha derramado su amor porque Dios nos ama para que le conozcamos. Y este estudio es parte de todo lo que Dios ha estado mostrando. No es nada nuevo, está en la Biblia, pero Dios hace énfasis en este tipo de estudio para que podamos nosotros conocer la verdad y ser libre del engaño del enemigo. El enemigo está atacando los cuerpos en enfermedades, está atacando en problemas económicos. Todos los países hoy en día tienen problemas económicos. Tenemos que ver cómo salir de allí. Y también todos los países están en problemas de inseguridad, están en problemas de orden porque no hay orden establecido en muchos países. Para eso viene Jesucristo, para poner el orden. Mientras tanto, la iglesia tiene que enseñar. Y estamos aquí precisamente para hablar de este tema que es muy importante para el conocimiento de los que son cristianos y de los que también no son cristianos. Y es importante que toda persona se acerque a Cristo. Cristo no es religión, es la ayuda que manda el cielo para que podamos vivir en la tierra con sabiduría. La sabiduría de Dios es a través de Cristo para resolver problemas. Los problemas están en el planeta Tierra porque está el diablo en la tierra. Si el diablo no estuviera en la tierra, no hubieran problemas. El diablo un día estará atado y ya no habrá problemas. Será el gobierno de Cristo de 1000 años en la tierra, pero mientras tanto tenemos problemas. Así que hay diversos tipos de problemas y tenemos que enfrentar los problemas. Pero para cualquier problema, Dios promete la victoria. Batallas de victoria. Todo problema representa una batalla que tenemos que librar. Es una batalla de fe. Es una batalla en el conocimiento de la Biblia. Conocemos la Biblia, entremos a la batalla. Hay seguridad en la batalla de la victoria. Saldremos de victoria en victoria. Por eso dice la Escritura que nosotros en Cristo ahora caminamos de triunfo en triunfo. La Biblia es un manual de luz que nos va ayudando a caminar en la tierra. Sí, vemos que Dios no planeó que el hombre estuviese enfermo. Dios no planeó tampoco incluso que el hombre muera. Él planeó que el hombre tenga vida, que también sí, porque Dios sea es sano. Uh-huh. Y también Dios no planeó que el hombre sea pobre, sino al contrario, sea rico. Sí, las riquezas vienen de Dios. Dios estableció el oro, la plata en cada país. En México hay petróleo, el litio. México es uno de los países con mayor recurso de litio y son pocos los países que tienen litio. Así que México es uno de los países más bendecidos por Dios. Tenemos grandes minerales, piedras preciosas en otros países, tenemos recursos naturales. Todos los países tienen un recurso dado por Dios. Así que las riquezas, dice la Biblia, las riquezas son de Dios y Dios las manda a las naciones. Cada ciudadano en una nación debe disfrutar lo que Dios estableció en cada territorio de su propia nación. Por eso las riquezas son de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que nos enriquece. ¿Queremos ser enriquecidos? Que Dios nos bendiga. Hablar de enriquecimiento no es hablar de ser un millonario en lo económico, tener mucho dinero, como hay muchos millonarios. No nos equivoquemos en ello.
Hablar de riquezas es hablar de todas las bendiciones que tienen que ver primeramente con lo espiritual y en segundo lugar tiene que ver con el sustento a la vida familiar, donde nunca nos va a faltar nada. Siempre tendremos para comer más que suficiente. ¿Por qué Dios no da a todas las personas muchas riquezas económicas o mucho dinero? Porque Dios todo lo permite, porque Dios conoce el corazón de las personas. Si hay codicia y avaricia, si se van a perder, Dios limita todo ello. Así que hablar de riquezas es un tema muy importante y no nos confundamos. Hablar de riquezas no es hablar de personas millonarias, es hablar como cualquiera de nosotros, como tu amigo, como yo. Si no, saca cuenta de tu casa. ¿Tienes televisor? ¿Cuánto cuesta tu televisor? ¿Tienes un refrigerador? ¿Cuánto cuesta tu refrigerador? ¿Tienes un juego de salas? ¿Cuánto cuesta tu juego de salas? ¿Tienes una cama en tu cuarto? ¿Cuánto cuesta tu cama? Haz un balance de todo lo que tienes en casa. Esos son tus bienes. Esos son tus bienes. Esos bienes, cuantifícalos, ponle número, ponle pesos y vas a ver que la traducción de los bienes materiales que tienes en tu casa, traducidos a pesos mexicanos, porque vivimos en México, es lo que va a ser tu riqueza. ¿Qué riqueza tienes? ¿Con qué riqueza vives en tu cuerpo? Compras un pantalón, ¿cuánto cuesta? Compras una camisa, ¿cuánto cuesta? Eres mujer, ¿cuánto cuesta tu joyería? ¿Cuánto cuestan tus zapatos? Entonces la persona tiene riquezas. Esas son las riquezas que Dios contempla en su palabra. Dice la Biblia que hay que tener cuidado con las riquezas porque las riquezas son de Dios y son para nosotros, pero para que las disfrutemos, pero no para que las amemos, no para que estemos dependiendo de las riquezas, porque muchos dicen que el dinero es la vida. Esa es una gran equivocación. Así que hay mucho que aprender sobre el dinero, sobre las riquezas, y Dios todo esto lo da, pero primero es lo espiritual. Por eso Jesucristo vino, murió en la cruz, allí canceló la codicia, la avaricia, canceló el pecado de la pobreza y de la ruina, para que ahora pudiésemos tener toda bendición en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene para darnos dones, dones de templanza, dones que nos hacen estar siempre en una posición de prudencia ante todas las cosas, ante todas las tentaciones del diablo. Así que en Jesucristo tenemos toda la ayuda de Dios. ¿Podemos hablar más acerca de lo que es la salud y el trabajo? Sí, bueno, vemos todas estas consecuencias vinieron por el pecado, ¿no? Lo que es la pobreza, también la hambruna y bueno, también la enfermedad. Juan 10:10, ahí nos dice la palabra que el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir, y ese es el propósito del diablo. El diablo quiere que nos enfermemos, que ahora sí que no comamos bien, y al final, bueno, lo que el diablo quiere es matarnos, destruirnos. Pero también dice Juan 10:10 que Cristo para eso vino, para darnos vida y vida en abundancia. Así que, así como también el hombre decidió pecar, bueno, también el hombre tiene la decisión de dar su vida a Dios. Y bueno, en este caso sería el diezmo. Si el hombre, porque el diezmo también es una decisión. Mas, sin embargo, la Biblia nos habla en Malaquías 3:10, ¿no? Que si damos el diezmo va a haber alimento en la casa. Entonces, hablar del alimento en la casa habla tanto de la comida como del trabajo. Y no solamente eso, sino también dice ahí en Malaquías que Dios va a bendecirnos con lluvias de bendición, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Entonces, quiere decir que cuando Dios bendice en grande. Bendice más de lo que pensamos o imaginamos. Por eso hay que tener fe. La fe, de acuerdo al Nuevo Testamento, es la que vence al mundo. Y también, bueno, la fe tiene que ver con nuestras expectaciones.
En otras palabras, Dios ve nuestras expectativas cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, pero también tenemos que pensar en grande, porque el Dios que tú y yo servimos es un Dios que siempre piensa en grande, porque de acuerdo a como nosotros pensamos es como también Dios nos va a bendecir. Claro que Dios siempre va a darte algo más, un extra de lo que nosotros pensamos o imaginamos, pero por eso la fe tiene que ver con altas expectaciones. En otras palabras, bueno, Dios quiere, por ejemplo, que nosotros pensemos en un buen trabajo y Dios te va a dar un mejor trabajo, por decir un ejemplo. Así con la comida, ¿no? Podemos pensar en un buen alimento, mas sin embargo Dios siempre te va a dar lo mejor en el alimento. Dios da más de lo que le pedimos. Sí, exacto. Por eso si pensamos en chiquito, pues vamos a recibir también una cosa pequeña, ¿no? Porque Corintios dice, ¿no? Que, bueno, ahí habla de la ofrenda, ¿no? Por eso la Biblia dice que debemos levantar la fe, incrementar la fe, aumentar la fe. Sí. Porque tenemos un Dios grande. Sí, por eso dice la Biblia que el que da poco recibe poco y el que da mucho también recibe mucho. Sí. Porque es de acuerdo, el dar tiene que ver con respecto a nuestra expectación, sabiendo de que si damos más, Dios nos bendice más. Y esa tiene que ser ahora sí nuestra decisión que tomemos en esta tierra para que podamos asegurar tanto el trabajo como nuestra seguridad, nuestro bienestar y también la comida. Ahora, bueno, ya que hablamos del diezmo un poco, ¿no? Porque el diezmo es darle a Dios la 10ª parte de todo lo que ingresa. Sí, pero es la parte última, vamos a llamarle del camino. Sí. No puede haber diezmo si no hay trabajo. Y no puede haber trabajo si no tenemos salud. Sí, exacto. Entonces, sí. Primero es la salud para que haya trabajo, para que tengamos un salario y tengamos para comer. Entonces, como hay salud y hay trabajo y hay salario y estamos comiendo, entonces para que no se acabe o no se vaya a quitar todo esto de la salud y del trabajo, no se vaya a perder, porque en los tiempos que vivimos, donde el diablo está atacando la economía, estamos viendo problemas económicos en algunos países, en otros hay un incremento como ahora en Europa de este virus, que hay un rebrote, entonces se complica la enfermedad con la crisis económica. Entonces, para que no haya problemas de este tipo, por eso Dios estableció el diezmo. El diezmo es un fundamento que asegura la salud y asegura el trabajo. Esto es lo que no todos conocen. Por eso el diablo ataca el diezmo. El diablo sabe que si ataca el diezmo y la persona no da el diezmo, está en riesgo su salud y está en riesgo su trabajo. Y si está en riesgo su trabajo y su salud, no va a tener nada. Quedará en ruina. El diablo dijo, piel por piel, todo lo que tenga el hombre lo perderá por su vida. Así que el diablo es astuto y estratégico en el ataque a la familia, a las ciudades y naciones. Y está atacando el concepto del diezmo. Por eso, en lo secular, estamos viendo cómo el diezmo se ha desvirtuado y usan la palabra diezmo para asuntos de corrupción, porque hacen un negocio, entonces vienen los sobornos y a ese soborno le han puesto el diezmo. ¿Cuál es el diezmo que me vas a dar? Hacen un proyecto, esto sucede mucho en la industria de la construcción, entonces el concepto del diezmo, que es un concepto de Dios, el diablo lo ha tergiversado, lo ha desvirtuado y ahora es un término que prácticamente se usa en los asuntos de lo corrupto. Esto no es. La Biblia dice que el diezmo es cosa santa, santísima, dice la palabra de Dios. Entonces el diablo trata de manchar lo que es santo.
Si Dios puso al diezmo como algo santo porque tiene que ver con la bendición a la familia, el diablo lo va a manchar. Por eso el soborno, el cohecho, aquí en México le llamamos mordida, todo esto lo han tergiversado. Y dentro del cristianismo, ¿cómo han atacado el concepto del diezmo? Que si debemos dar diezmo, que si no debemos dar diezmo. Algunos se van a los asuntos de la ley, otros se van a otro aspecto de la palabra, pero no van a lo esencial. ¿Qué es el diezmo en sí? Es el fundamento de tu vida personal, familiar. Si tú no pones el fundamento, es como un edificio. Un edificio tiene un cimiento o fundamento. Si el edificio es construido sin el fundamento, viene entonces un pequeño temblor y se viene abajo. Si no hay el fundamento del diezmo en tu economía, cualquier crisis que pueda venir de todo tipo, sea sanitaria, sea económica, cualquiera, se va a venir abajo tu vida personal y familiar. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento. Una casa sin fundamento es una casa que está en riesgo de ser destruida. Por eso el diablo sabe dónde va a atacar. El diablo es astuto. Por eso este tema es importante, porque tiene que ver con la salud. Si no hay salud, Dios creó el cuerpo con la normalidad de la salud. Si el cuerpo tiene salud, podrá trabajar. ¿Para qué tiene que trabajar el cuerpo? Para tener el alimento, porque tenemos un sistema digestivo, tenemos que comer. Entonces Dios puso 2 brazos, 2 manos, 5 dedos en una mano, 5 dedos en otra mano. Se le llama generalmente mano de obra a lo que es el trabajo. El trabajo es la mano de obra. La mano de obra representa 10 dedos. Los 5 dedos de una mano, los 5 dedos de otra mano. La Biblia habla de que hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Representan la mano de Dios o los dedos de Dios. Dios tiene su mano poderosa que destruye las obras del diablo. Por eso la guerra espiritual se hace por medio de la enseñanza de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero donde hay 2, el Señor mostró que debemos caminar de 2 en 2. Si uno hace huir a 1000 demonios, 2 harán huir a 10,000 demonios. Así que Dios puso 2 manos, no solamente una mano, 2 manos. Las 2 manos deben trabajar al unísono, de manera sincronizada, para el trabajo manual. O sea que el primer trabajo que Dios estableció en la tierra es la agricultura, es el trabajar la semilla, sembrándola en la tierra. Se necesitan las 2 manos, es la mano de obra. Hoy hay otro tipo de trabajo, no solamente el trabajo manual, pero vamos a los principios establecidos en la Biblia. ¿De dónde viene el concepto del diezmo? De 10 dedos. Tiene que ver con el trabajo. ¿De dónde obtenemos el diezmo para darlo a Dios? Del fruto del trabajo. Dios en el cuerpo estableció 2 manos, 10 dedos. De allí el concepto, porque si nosotros no entendemos este concepto, no podremos entonces considerar la importancia de lo que es el diezmo. El diezmo, si hay trabajo. No hay trabajo, no puedo diezmar. Tiene que haber trabajo para que haya diezmo. 5 dedos de una mano. Quiero poner este ejemplo. Dios dijo: habrán 5 ministerios. En Efesios 4:11 dice la Biblia que hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Son los 5 dedos de una mano, son los 5 dedos de Dios.
es la mano o la diestra de Dios, representa a Jesucristo, la diestra de Dios. Jesucristo instituyó estos 5 ministerios, son los ministerios de Jesucristo. Jesucristo estableció estos conceptos o estos ministerios. Y generalmente en la enseñanza que el Espíritu Santo nos ha dado, han señalado, por ejemplo, este dedo como el trabajo del profeta, este dedo, el largo, el más grande, el trabajo del evangelista, este dedo, el anular donde ponemos el anillo de bodas, es el del pastor. El pastor está casado con su iglesia. Y el dedo más pequeño, el del maestro. 4 dedos, pero estos 4 dedos, para hacer un puño, para poder darle un golpe a Satanás, necesita este pulgar. Este pulgar es el que afirma todos los otros 4 dedos. Si no está este dedo pulgar, no se puede afirmar. Pues bien, la enseñanza que podemos dar es que este dedo representa el apóstol. El apóstol cierra el puño. Es el ministerio que va a establecer la fortaleza de la mano. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 3, versículo 1, vamos a leer, todo esto está enseñado en la Biblia, solamente que no tenemos mucho tiempo para irnos explayando, pero Dios es Dios de vivencia práctica. Jesucristo, cuando vino a la tierra, enseñó de la vida cotidiana, asuntos espirituales profundos. Así que hoy el Espíritu Santo nos está llevando a un tipo de enseñanza que veamos las cosas de la Biblia de una manera muy práctica para la vida diaria. Aquí tenemos la mano, el apóstol es el dedo pulgar. Si cerramos el puño, entonces el que cierra bien el puño, el que afirma el puño es el pulgar, es el apóstol. El apóstol tiene un significado espiritual, simbólico y profético. Es el significado de ser rey. El rey, como el apóstol, establecen decretos. Son los que decretan, son adiestrados para la guerra. Por eso, donde hay un ministerio apostólico, se hablará de guerra espiritual, guerra contra el enemigo. Así que es importante la enseñanza tanto del apóstol como del profeta. El apóstol y el profeta caminan juntos. Pero todo esto viene del ministerio de Jesucristo. Cristo es nuestro maestro, quien nos ha enseñado cómo caminar aquí en la tierra. Y dice la Biblia que Él es apóstol. Vamos a leer Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión cristiana aquí en la tierra. ¿Cuál es nuestra profesión? Ser predicadores de Cristo. Somos discípulos de Cristo porque predicamos a Cristo. Hablamos de Cristo en la calle, en el trabajo, en las oficinas, en las universidades, en todo lugar. Esta es nuestra profesión, dice la Biblia. Jesucristo es nuestro sumo, es nuestro apóstol y sumo sacerdote. Es la única referencia que está en la Biblia que habla de que Jesús es apóstol. Sí. Apóstol significa el enviado. Una autoridad mayor envía a una persona bajo la unción del Espíritu, es el apóstol. Jesucristo vino del cielo a la tierra, enviado por Dios el Padre. Ahora Jesucristo envía aquí en la tierra apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios, dice Efesios 4:12, para la edificación de la iglesia. Por eso tenemos que ir a una iglesia para ser enseñados qué tenemos que hacer como cristianos aquí en la tierra y cómo defendernos ya de un diablo derrotado. El apóstol es el que cierra el puño, es la seguridad que da a todos los otros 4 dedos y es lo que representa el diezmo.
el diezmo no es más que la seguridad de que todo lo que Dios ha dispuesto en bendición, salud, trabajo, salario, de manera especial, estarán seguros. No hay diezmo, no hay seguridad. Quítale a los 5 dedos de tu mano el dedo mayor y vas a ver que no hay seguridad para cerrar el puño. Todo esto son enseñanzas dadas por el Señor. Por eso el diezmo es como un fundamento, es un cimiento donde se edifica la vida económica de una familia, de una ciudad, de una nación. Todo esto son enseñanzas que da el Espíritu Santo a través de la palabra. Vamos a presentar unos cuadros. Número 1, la salud en Cristo Jesús. Dios creó al hombre en vida y en salud, y todo esto se perdió por el pecado de Adán. Cuando entró el pecado, entró entonces la enfermedad. Entonces Dios envió a Jesucristo a sanar. Jesucristo vino a la tierra a sanar a los enfermos. Hechos 10:38 dice la Escritura, cómo Dios ungió, por eso es apóstol. Dios el Padre envió a su Hijo a la tierra, ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y Él anduvo haciendo bienes en la tierra y sanando, dice la Escritura, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. A esto vino Jesucristo. Veamos lo que sucedió en la vida ministerial de Jesucristo, porque una persona enferma no puede trabajar, y Jesucristo, aquí tenemos en su vida ministerial cómo sanó a una persona enferma para que se pusiese a trabajar. El estado normal del cuerpo es la sanidad. Si el cuerpo está enfermo, no puede rendir, no puede estar en todas sus facultades para el trabajo. Por eso hay que sanar. Jesucristo sanaba a los enfermos. ¿Con qué propósito? Para que las personas sanas se pusiesen a trabajar, porque el cuerpo tiene que trabajar para comer. Así que Marcos capítulo 5, versículo... vamos a Marcos capítulo 5, versículo 25-28, donde está la mujer del flujo de sangre. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero, dice él, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aquí tenemos una mujer que durante su vida trabajó. La Biblia nos enseña que el trabajo es para comer. Trabajamos por la comida, pero esta mujer no sabía que estaba trabajando para su enfermedad. 12 años acumuló riquezas para gastarla en su enfermedad, hasta que oyó a Jesucristo. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Esta mujer había perdido todo su capital, dice la Biblia, había perdido todo gastando por su enfermedad, hasta que oyó de Jesucristo. Esta mujer fue sanada después de 12 años de enfermedad. Aquí hay una enseñanza: la enfermedad, amigo, amiga, va a hacer que la persona pierda su dinero. Muchas personas en una enfermedad están vendiendo sus propiedades porque llega a un punto la enfermedad que no hay sanidad y tienen que gastar. Bueno, por eso hay que ir a Jesucristo y de una vez de raíz detener la enfermedad. Sí, este es un claro ejemplo, porque esta mujer se podría decir que era rica y ahora estaba empobreciendo por 12 años de estar pagando todo lo que conlleva, ¿no? Hospitales, médicos, medicinas, etcétera. Y de acuerdo a la palabra dice que nada le iba bien, sino al contrario, le iba
peor. Así que probablemente ya no tenía tampoco para comer, ni para sostenerse o pagar sus, ahora sí, lo que ella debía que pagar, ¿no? Pero ahí es donde vemos, ella escuchó de Jesucristo. Alguien habló de Jesucristo. Creemos que el Espíritu Santo usó a alguna persona para hablarle de Jesucristo. Y ahí donde ella dice en su mente, aunque yo creo que fue el Espíritu Santo también, donde algo en su mente le dijo, si tú tocas el manto de aquel hombre, vas a ser sano. Y en otra palabra más específica es el borde del manto de Jesús. Que representa la que palabra. representa la palabra. La palabra de Dios. Ajá. Entonces, Que representa la Biblia. entonces por eso, en otras palabras, el Espíritu Santo lo llevó a la Biblia, Sí, a la palabra de Dios. así es. Y le dijo, toca la palabra de Dios porque ahí está tu sanidad. Por eso en la Biblia encontramos tantas palabras que nos hablan de sanidad. Y la Biblia para eso está, para que hablemos la palabra, repitamos la palabra, declaremos la palabra, profeticemos en la palabra y esa palabra se hace carne en nosotros de tal manera que recibimos la sanidad. Y vemos, esta mujer tenía 12 años en esa condición. Jesucristo es la palabra viviente de Dios, es lo que dice Juan capítulo 1, Él es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Así que vemos, Jesucristo era la palabra viviente. Cuando Él estuvo en esa tierra por 3 años y medio de ministerio, Él era la palabra que estaba caminando. Y por eso también Jesucristo representa el número 13. Vemos, Jesús tenía 12 apóstoles, mas sin embargo eran los 12 y Jesús. De ahí viene de que Jesucristo es el número 13. Y hablo de estos números porque ella tenía 12 años en esta condición. 12 que significa administración o gobierno, control. Pero sin embargo, ella estaba por llegar al año 13 siguiendo en esta condición. Pero algo dijo entre ella, no, yo no voy a llegar a mi año 13, porque el 13 está aquí enfrente de mí, es la palabra de Dios. Y yo sé que si toco el 13, que es Jesucristo, entonces yo voy a ser sana en este mismo instante. Hay una enseñanza allí de tipo profético, entonces hay un símbolo profético a esta mujer. Hasta el año 12 llegó su enfermedad, pero llegó y no entró, al 13 era el toque con el Señor Jesucristo. Sí. Y fue sanado. Sí, lo mismo Sí, podemos vamos hablar a- de lo mismo podemos hablar de la hija de Jairo, tenía Sí. también 12 años También. y Jesucristo la visitó ese mismo día. Sí, en la Biblia encontramos muchos símbolos proféticos. La Biblia está llena de códigos secretos que tienen que ver con la profecía. Así que tenemos que apartar tiempo para estudiar. En este año 2020, en este confinamiento de varios meses, debimos haber tenido la oportunidad de escudriñar más las Escrituras. Si no lo hiciste, amigo o amiga, no estés perdiendo el tiempo. El libro de libros es la Biblia. Es un libro de sabiduría que te va a guiar de una manera especial aquí en la tierra. Vamos a seguir hablando acerca de cómo Jesucristo sanaba para que las personas ya se pusieran a trabajar. Tenemos el caso de la suegra de Pedro. Mateo 8, 14 al 15, dice la Biblia que la suegra de Pedro estaba enferma, entonces Jesucristo fue a la casa de Pedro y la sanó. Entonces se levantó la suegra de Pedro después de haber sido sanada a trabajar. Es el trabajo manual, Sí, de mano de obra. hecho Jesús cuando sanó a la suegra de Pedro, lo que hizo fue tocar su mano, Sí, porque en su mano es donde está prácticamente la fuerza del trabajo. sí, exacto. Y o sea, es simbólico todo ello, porque ella se puso a trabajar, a servirle al Servir. Señor Jesucristo. Sí, bueno, Tal vez a hacer la comida, no sé. sí, hizo la comida Entonces, ciertamente, ese es un trabajo manual pero de hizo las dos más, manos. Es un hizo, trabajo que hoy conocemos como el trabajo en lo natural. sí, pero ella hizo más que la comida todavía, Sí. porque además de atender a Jesús y a sus discípulos, en la noche dice que llegaron muchas personas de todo Capernaum, llegaron para recibir sanidad. Y creo que quien fue
Una herramienta especial ahí fue esta suegra de Pedro, Sí. porque ella había sido sana, Se así difundió que la fama de Jesús. y ahí se difundió la fama de Jesús. Entonces es muy probable que ella haya anunciado de que Jesús la había sanado y que todo Capernaum estuvo ese día en la casa de la suegra de Pedro para recibir sanidad. Entonces el propósito de la sanidad es para que el cuerpo esté sano para trabajar. Y trabajamos para que tengamos para comer. Dice Eclesiastés 6:7. Eclesiastés 6:7 habla de que Dios da el trabajo. Dios da el trabajo. El trabajo es un don que Dios ha dado. Eso está en Eclesiastés 3. Pero 6:7. en el 6:7 dice que el trabajo que Dios da es para que tengamos comida. ¿Puedes leer? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. O sea que la mujer del flujo de sangre, en lugar de trabajar para la comida, estaba trabajando para su enfermedad. Trabajamos por la comida, por eso el trabajador sale a trabajar y recibe su salario diario. Cada semana o cada quincena ya recibe su paga. Y todo eso es para el sostén de su hogar, para la provisión de la familia. Todo esto Dios lo da. Hay muchos trabajos que habla la Biblia. Es el trabajo, por ejemplo, de lo espiritual. Dios cambia el trabajo de lo secular a lo espiritual. Cada trabajo tiene una paga. Por ejemplo, Dios cambió el trabajo de Pedro. Pedro era un pescador. Pedro usaba sus manos para pescar y Jesucristo le dijo: a partir de ahora serás pescador de hombres. Es el trabajo espiritual. Así que ese trabajo hoy lo tienen todos los cristianos, el trabajo espiritual. En ese trabajo espiritual hay paga. A través de la paga de Dios hay permanencia de salud, de favor y gracia. Muchas cosas vienen a favor de la persona que trabaja para el Señor, ganando almas para Jesucristo. Por eso, la persona que tiene un trabajo en lo secular puede ganar almas y tendrá 2 salarios para tener más que suficiente para alimentar a toda su familia. Todo esto viene de Dios. Dios estableció todo ello. Vamos a leer lo que está escrito en Juan. En Juan, allí la Biblia habla de este trabajo que el Señor ha dado en cuanto a lo espiritual. Dios cambió, o Dios llamó a otro tipo de trabajo, que es ganar almas para el reino de Dios. Y Jesucristo dio la enseñanza. Hay mucha enseñanza. Más del 60%, allí está en Juan 6:27, más del 60%, allí están los 3 tipos de trabajos en la pantalla: el trabajo manual, el trabajo intelectual. Ese trabajo intelectual es el que hoy estamos conociendo, sobre todo en este siglo XXI, muchos jóvenes trabajando con su laptop. Y el trabajo espiritual, en Juan 6:27, ¿puedes leer? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí tenemos 3 tipos de trabajo y cada trabajo tiene salario. O sea, no podemos trabajar sin recibir salario. Es la ley de Dios. El que trabaja recibe salario. Dios estableció esta ley de la economía. Es la ley de sembrar y cosechar. Dios da salud y pone dones y talentos en el ser humano para trabajar. El trabajo va a ser retribuido en un salario. El don y el talento lo ponemos a disposición del prójimo para que haya un intercambio. Así que en el caso de la iglesia, Jesucristo ha llamado a trabajar para Él. Entonces trabajamos en lo espiritual y recibimos en lo material. Es el trabajo que hace el pastor en una iglesia, es el trabajo que hacen apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. De otra manera,
Estos 5 ministerios reciben paga. ¿Cuál es la paga que reciben estos 5 ministerios? Tiene que ver con el diezmo y la ofrenda. El diezmo y la ofrenda son recursos que Dios ha determinado a través del trabajo para el sostén de personas y familias. Si es en la iglesia, diezmos y ofrendas. Es en lo secular, es en una ciudad y en una nación cualquiera, para eso son los impuestos que se pagan para el sostenimiento de un gobierno. ¿Cómo se sostiene un gobierno? Por medio de las contribuciones de los impuestos. Ahí tenemos un claro ejemplo, porque nosotros al pagar nuestros impuestos al gobierno esperamos que tengamos buenas carreteras. Es el propósito de los impuestos. Etcétera, que haya un beneficio social. Ajá. Es lo mismo con el diezmo. Solamente que en el diezmo Dios sí lo hace todo. Sí, de una Dios manera sí perfecta. cumple. Dios sí cumple. Sí. Dios dijo por eso en Malaquías 3:10, allí está, Dios dice, pruébenme. Es la única parte de la Biblia donde Dios dice, esto es seguro, es un seguro, es una garantía, pruébenme. Por eso el diezmo es lo más atacado por el diablo. El diablo quiere avergonzar las cosas que tienen que ver con las promesas de Dios. Dios dijo, pruébenme, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Y también en Malaquías 3:11 dice, reprenderé al diablo, reprenderé al devorador. O sea que el diablo sabe que si una persona diezma y ofrenda, entonces el mismo diablo estará en desventaja, no podrá hacer nada y esa persona prosperará. Y una persona próspera le servirá a Dios de una manera efectiva. Sí, Dios quiere que hagamos de Él nuestra fuente de bendición. Sí, es la fuente de bendición. Sí, pero por eso cuando nos pregunten, ¿no? ¿Cuál es tu fuente de bendición? Vamos a decir es Dios, a través del diezmo y la ofrenda, sí. Abraham no quiso recibir los recursos del rey de Sodoma. Sí. El rey de Sodoma le estaba dando las riquezas que había recuperado Abraham. Y entonces Abraham dijo, no, yo no voy a recibir nada de lo que es tuyo. No vayas a decir que tú me enriqueciste. El que enriqueció a Abraham es Dios. Por eso Abraham es el padre de la fe. Y el primero que dio el diezmo es Abraham. Y nada tiene que ver con la ley de Moisés. Él tomó la decisión correcta prácticamente. Sí. Rechazó, ahora sí, vamos a decir, una bendición que era pasajera. Y en cambio aceptó una bendición eterna, como fue el diezmo. Sí. Rechazó lo que, vamos a decir que el rey de Sodoma representaría a Satanás, con una tentación de negocio, de oferta, de trabajo. Tratan de comprar conciencias con el dinero. Sí, más sin embargo es pasajero, a como viene se va. En cambio, Abraham aceptó lo eterno, aceptó darle sus diezmos a Melquisedec, porque Melquisedec le dio pan y vino, que es Jesucristo, de acuerdo a Hebreos. Cuando damos el diezmo nosotros los cristianos, le estamos presentando al sumo sacerdote, apóstol y sumo sacerdote, que es Jesucristo. No le estamos presentando el sacerdocio de Leví, se lo estamos presentando al sacerdocio de Jesucristo en el orden de Melquisedec. Bien, pues y hay esto mucho que enseñar sobre esto, pero... Y para rematar, ¿no? Porque esta es la primera vez que habla la Biblia acerca del diezmo. Y esto fue en Jerusalén, donde después estaría la casa de Dios, el templo de Dios. Con el tiempo, porque Abraham vivió unos 2000 años antes de Cristo. Es más, fueron 500 años antes de Moisés. Todavía no existía la ley, todavía no existía Israel, todavía no existía el orden sacerdotal levítico. Esto sucedió 2000 años antes de Jesucristo en las cercanías de Jerusalén. Abraham dio los diezmos. Por eso el diezmo es fruto de un trabajo y Dios nos prueba con todo ello. Así que hay que leer mucho sobre lo que está escrito en la Biblia. Yo les recomiendo
que lean la carta a los Hebreos, esa maravillosa carta que habla del sumo sacerdote, apóstol y sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, y el capítulo 7 habla del diezmo. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros en la enseñanza de tu programa de La Voz de la Alianza. Es importante conocer acerca del cuerpo, de lo que Dios ha determinado para el cuerpo. El cuerpo tiene que estar en salud. Para mantenerse en salud tenemos que aprender a bien comer, bien alimentar el cuerpo, y a través del trabajo tendremos la comida, y si ya tenemos salud y comida, entonces el diezmo es un elemento importante para la bendición plena de la familia. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.